Bueno, nos vamos a meter en uno de los temas que va a ser el tema del año mañana, también en materia política, porque obviamente el tema de la interrupción voluntaria del embarazo lo es desde hace varios años, pero este año con mayor fuerza todavía y sobre todo teniendo en cuenta que, como en aquella oportunidad, pasó prácticamente sin inconvenientes en la Cámara de Diputados y hay una expectativa de los que apoyan obviamente esta ley o este proyecto de ley, de que va a salir también en la Cámara de Senadores. Nico Luca, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Vos conseguiste psicólogo? No, fui a 2 o 3 psicólogos y me dijeron, ¿pero quién te mandó acá? Porque no tenés problema como para venir, salvo que vieras a venir a visitarnos. Por ahí no consultaste demasiados, porque viste que uno tiene que hacer varias consultas. Hice tres un paciente consultas. sano es un paciente mal Tres estudiado. consultas. No quiere decir que no esté mal, pero para psicólogos me dijeron, por ahora no. Pero bueno, no importa, es un detalle nada más. Bueno, Nico, a ver, ¿qué va a pasar? A ver, mañana, a ver, ¿qué es lo que se sabe hasta ahora, no lo que va a pasar mañana? El problema con mañana es que nadie se atreve a hacer apuestas. O sea, si acá tuviéramos que jugar por dinero, cosa que está prohibido, hay informe en sus casas, nadie sabría qué apostar. Si sale, no sale, o si hay empate y para qué lado sale ese empate. Sí. A nivel social es la votación más importante desde el 2010, desde junio de 2010, cuando se aprobó el matrimonio igualitario. Sí. A nivel político, a nivel importancia política y consecuencias políticas y rosca política, creo que en el Senado no se vive este nivel de tensión desde julio del 2008, cuando tuvieron que resolver la resolución 125, ¿no? Claro. El voto era positivo. Claro, este nivel de presión de los senadores llamando a sus provincias de ver qué hacemos, qué me das a cambio, cómo tenemos que votar. Recordemos que en aquel entonces muchas de las provincias, los senadores representaban a provincias en su mayoría agropecuarias, con lo cual, ¿qué hacemos? ¿Qué votamos? Bueno, hoy se da una situación muy similar porque muchos de los senadores representan a provincias conservadoras más allá del partido que gobierne. O sea, la gran división del peronismo no es izquierda-derecha en este caso. La división del peronismo en este caso es interior-puerto, conservadores progresistas. Y en ese sentido, Monseñor Sánchez Orondo hace un rato nomás tiró un manotazo medio codazo al recordarles a los senadores peronistas que Néstor Kirchner estaba en contra de la despenalización del aborto y les pidió que no dejen sus convicciones en la puerta del Senado, parafraseando al expresidente. Pero bueno, hoy la votación, depende de con quién consultes, cómo se van contando los porotos. El peor de los escenarios te da 34-34, 2 abstenciones. ¿Por qué digo el peor de los escenarios? Porque con 2 abstenciones puede salir para un lado, para el otro, abstenerse. Si se abstienen, queda el empate. Y después, las otras estimaciones te dicen 35-34 a favor del no, 35-34 a favor del sí, o sea, como que una de las abstenciones va a terminar jugando. Pero todos cuentan los porotos de una forma un tanto extraña porque hay una serie de senadores indecisos más allá de las abstenciones. Vos tenés 2 senadores de Entre Ríos. ¿Indecisos o que no quieren todavía adelantar su voto? Yo digo, perdón que te interrumpa, pero vuelvo al tema de las provincias, porque siempre marcamos nosotros la diferencia acá. Hoy nos toca que, a ver, los legisladores tienen, a ver, 2, entre comillas, ¿no? Pero es así, 2 presiones distintas. Los diputados tienen una presión más partidaria de bloque que otra cosa. En cambio, aun cuando representan también a las provincias, pero la representación firme y la presión firme la tienen los senadores, que tienen la presión del gobernador o de los conciudadanos de sus propias provincias. Es curioso porque el caso de los senadores antes de la reforma del 94 era bien claro. Vos tenías 2 senadores y se elegían en las legislaturas provinciales e incluso las legislaturas en temas cruciales resolvían ellos primeros, pegaban el tubazo y decían votás esto. Y si el senador votaba en contra, 15 minutos después no era más senador. Podía votar en contra, pero después... O sea, se armaban terribles despelotes. Desde que es voto directo y hay un senador más por la minoría, se partidocratizó, por decirlo de alguna forma, un neologismo, el Senado, excepto cuando ocurren casos como este. En casos como este, los senadores vuelven a ser representantes de sus provincias, porque claro, imagínate un senador de la provincia de Salta o de Tucumán. ¿Sí? Tucumán es una provincia celeste. Hoy Tucumán tiene una pequeña particularidad, y es que de 3 senadores tiene 2. Porque Alperovich está con licencia. Nunca fue suspendido, nunca fue expulsado, por lo cual Tucumán está en desventaja con el resto de las provincias. Que eso también es un planteo extraño, un gris total, porque nadie puede estar de licencia por un año, más de un año, por motivos personales.
nadie, en ninguna En parte. este caso por una denuncia, recuerden ustedes, Una doble denuncia. una sobrina de él Una que lo sobrina denuncia de él. por Acoso. abuso. Abuso sexual agravado. Abuso, Sí, abuso. exactamente, Por el por vínculo, presunto la relación de abuso. poder, Sí, exactamente. etcétera. Pero la Constitución dice que con una mera denuncia, si los senadores evalúan que es grave, pueden desplazarlo. Pero claro, este es el Senado que también tiene a un presidente condenado con sentencia firme en la Corte Suprema, un expresidente, Carlos Menem, y también está el caso de que, está bien, Cristina Fernández de Kirchner ya no es más senadora, vicepresidente, pero tenía en su momento no se la suspendió a pesar de tener 3 pedidos de prisión preventiva. Entonces el caso de Alperovich, que ni siquiera está procesado, está solamente imputado, es un gris tremendo en el cual la institucionalidad se te ríe un poco. Porque Claro. Vos querés ser institucionalista ahora, ¿y antes qué hicimos? Claro. Entonces es un voto menos para los celestes. Alperovich es celeste 100% de Y derecha de Menem también, 2018. el caso de Menem. El caso La de Rioja. Menem es distinto al de Alperovich porque su ausencia es por razones forzadas. Pero ¿no? es otro voto celeste. Es otro voto Por lo menos lo que celeste había menos, por lo cual de 72 votos va a haber 70 votos. Y después te dan las incógnitas. Hay casos extraños para los intereses que representan, ¿no? En Salta, una de las senadoras salteñas va a votar a favor, igual que la senadora por la mayoría de Tucumán, Beatriz Mirkin, que también vota a favor. Elías de Pérez, que es de la oposición tucumana, vota en contra, pero falta el tercer voto de los tucumanos. Claro. Ellos culpan entre ellos culpan al Alperovich por no haber renunciado y también culpan al Senado por no haber hecho nada, y ellos están en desventaja frente a otras provincias, en una provincia en la cual el gobernador Mansur encabezaba las marchas en contra del aborto. O sea, es un tema difícil para los tucumanos. Después tenés en Entre Ríos, de los 3 senadores, hay 2 que no manifiestan su voto. Estamos hablando de la senadora Olaya y de Cueder, el otro senador. Lo que no quiere decir que puedan votar a favor o en contra, sino que por ahora no trascendió, no o cuentan no se su filtró, voto. claro. ¿A quién votan? Olaya se calcula que el 29 recién se sabrá. O sea, mañana. En realidad hay que ver si se vota mañana, ¿no? Porque si van a orar los 70 senadores y la sesión empieza a las 4, entre que se iza la bandera, se canta el himno, se lee la orden del día y oran todos, o sea, se expresan oralmente todos, pasada la medianoche con calma. Mañana se vota movilidad jubilatoria también. Sí, ¿no? y la ley de los 1000 días. En Senado. En Senado, sí. No empezarán al revés, movilidad, y después irán a... Habrá que ver aborto. la orden del día. Yo creo, por tradición en el Senado, que el tema más pesado siempre lo dejan para el final, Claro, por eso. que es el que más tensión genera, y, Claro. y si se da vuelta y termina siendo el voto del aborto el último orden del día, va a ser largo la madrugada. No sé cómo es el tema de la... bueno, hay gente que ha participado de diferentes sesiones a favor y en contra del aborto, ¿no? No sé si esto mañana va a suceder o se puede, digamos, ingresar. Por ejemplo, no sé, los que son militantes de, no sé, el pañuelo verde o celeste. En el Senado no está permitido, No está- no está permitido que ingresen personas porque el Senado no es la casa del pueblo, sino la casa de las provincias. Correcto. En diputados sí está permitido. Claro. Si llega a ingresar gente es otra cosa, porque ahí la que tiene que pedir que se retiren esas personas es la presidencia del Senado. Hay una comisaría dentro con personal de la Policía Federal, pero lo tiene que pedir la presidencia del Senado. ¿Sí? O sea, o Cristina o Abdala, depende de quién esté presidiendo en el momento. Pero no es tradición de la Cámara Alta que haya personas en los balcones, salvo en la Asamblea Legislativa, que es Claro. en otro recinto. A ver, Falta también el voto de Krexler, de Neuquén, sí. que ella no está a favor de la letra chica, no se define en celeste, pero no sabe si va a acompañar porque no está muy convencida. Y después está el caso del Beretilnec, que votó en contra de este texto, dice que él votaría en contra así como está si no le hacen 3, 4 cambios. Desde presidencia le dijeron, yo los cambios se los meto en el reglamento, vos votás a favor. Pero es jugar a suerte, Es un ¿verdad? ideal, ¿no? Es un poroteo, como le dicen. Sí. Sí, totalmente. Es un poroteo dentro, porque se están contando cada uno de los porotos que está tan comprimido todo, y algunos, como decís vos, Nico, que no lo cuentan, entonces, a pesar de que algunos pueden intuirlo, y seguramente muchos de los bloques de Senado y demás, pero hasta ahora hay que ver, porque en el último momento puede darse vuelta inclusive también. No, obviamente, todo se puede definir también ahí, como ha ocurrido en diputados, un caso institucionalmente gravísimo de un diputado que dijo, me abstengo de votar porque recibí amenazas. Claro. Hombre, eso Exacto. esa votación tendría que haberse suspendido en ese mismo momento. Decir, Claro. ¿qué pasó? ¿Qué, Investiguemos señor? esto. Pero después está el tema de los sondeos, ¿no? Hemos escuchado tantos sondeos que dicen, no, no es un tema que la gente está a favor, que el 80% de la gente en la Argentina está en contra
del aborto y solamente un 20% le interesa. Bueno, en ese caso hubo senadores, que esto es grave porque los senadores se sobreentiende que por lo menos de su trabajo entienden, ¿no? Claro, se supone. Se supone que saben legislar, claro, ¿no? Bueno, en la Constitución Nacional Argentina está prohibido hacer un plebiscito en materia penal. Vos no podés plebiscitar en materia penal, por una sencilla razón que ocurre en todo el mundo. Si vos le preguntás al común de la gente qué se debe hacer con homicidio, ¿qué te dice? Ojo por ojo, hay que matarlo. Entre otras cosas, se puede decir. O sea, a cualquiera o prisión perpetua, haga lo que haga. Cualquiera en un momento de calentura está enojado porque lo acaban de robar y quiere el peor de los resultados. ¿Sí? Entonces no se puede consultar a la población en materia penal. Y en la despenalización del aborto es una vergüenza que haya senadores o diputados que hayan pedido plebiscito cuando saben que si estamos hablando de despenalizar algo que está en el Código Penal, no se puede consultar a la gente. Lo que pasa es que ellos lo hacen, algunos lo hacen ¿para qué? Para sacarse la carga de encima de tener que decidir o definir ellos. Córranse y si no están, dispuestos a soportar esa carga o no están dispuestos a recibir amenazas, no están capacitados para el cargo, ¿no? Ahora te digo algo, yo creo, a mí me parece, ¿no?, que hoy, por algunos datos que tengo, no sé, en el caso tuyo, Nico, André, hoy está más cerca votar por el sí a la despenalización o en este caso a la interrupción voluntaria. Hubo un cambio en la composición de la Cámara muy interesante del 2018 acá, que se dio en el 2019. Por ejemplo, en el 2018 la Ciudad de Buenos Aires, de 3 senadores, 2 eran celeste y 1 verde. En este caso, los 2 por la mayoría, tanto Lustó como Tagliaferri, como el de la minoría, Mariano Recalde, los 3 están a favor de la despenalización del aborto. Y eso se ha dado en la composición de varias provincias. Y yo creo que eso lo está viendo la Iglesia, porque la Iglesia hizo una misa, la conferencia episcopal, el sábado, en la mañana en Luján, ni más ni menos, ¿no? Donde le pidió, obviamente, a los legisladores que tuvieran efecto de conciencia, donde dijo que es un tema que el gobierno quiso instalarlo y apurarlo inclusive también una vez más. Bueno, lo que contabas vos, en ese caso el de la misa de Luján, Monseñor Ojea, ¿no? La conferencia episcopal y bueno, todas las expresiones que ha tenido la Iglesia, estoy hablando. Después, la gente que está apoyando los pañuelos celestes, por supuesto, se manifiesta casi cotidianamente. No es un factor menor, independientemente del deseo que tenga cada uno de nosotros, en nuestras conciencias y todo eso. Hay que entender que la Argentina es muy distinta, ni bien salimos de nuestra burbuja porteña. Sí, eso te iba a decir, el mapa hay una composición muy diferente, ¿no? Es muy distinto. O sea, recordemos que Salta tuvo que salir a Corte Suprema a decirles, muchachos, no pueden enseñar educación religiosa en los colegios públicos. O sea, son culturas distintas, tradiciones distintas, respetables, y más allá del deseo que tenga uno, no hay que sorprenderse por cualquiera de los resultados que pueda ocurrir en el Senado. Y además, el poder que tiene la Iglesia en muchas provincias en Salta es tremendo. Es muy grande. Poder político estoy hablando. Más allá del económico, que también en algunos casos también lo tiene. Es prácticamente más poderoso a veces. La comunidad, por ejemplo, salteña. La comunidad salteña es hiperreligiosa, es muy religiosa. Tanto es así que hay varias festividades de santos y vírgenes allá, con miles y miles y miles de personas que no solamente de Salta van, sino también de otras provincias. Entonces digo, hay que entender la idiosincrasia de cada uno de los distritos. Pero también hay que ver que nos ha pegado un cachetazo a la realidad cuando vemos sacerdotes que han sido pederastas. Obviamente. No quiero mezclar los temas, pero digo también, ¿no? Es como... Pero también está la cuestión de separación de Iglesia y Estado, que tiene sus grises, ¿no? Y uno de los grandes grises... una anécdota, ¿no? Río Cuarto, 2010. Ciudad de Río Cuarto, sur de Córdoba, 2010. En el año de 2010, unos días antes de la votación por el matrimonio igualitario en diputados, en la misa, una misa de bautismo. Imagínate, pobres padres están bautizando a su criatura. Y el cura párroco, que estaba bautizando, en medio de la misa de bautismo, frena y dice, bueno, les quiero recordar que en estos días se estará votando, ¿verdad? Estos son los señores diputados que representan a nuestra ciudad. Claro. Entonces, ¿está mal que lo haga? Y no sé, para mí no está bien. ¿Está prohibido? Tampoco. Entonces, ahí empiezan otro tipo de juegos. Ahora, que hay una necesidad, obviamente, de reformular esta cuestión es indudable. Sí, sobre todo por la cantidad de muertes de mujeres que hay como consecuencia de los abortos clandestinos o los abortos mal hechos, inclusive también, en donde el Estado, ya sea nacional, provincial, pero el Estado privado también tiene que tomar cartas en el asunto, ¿no es cierto? Ahora, también hay un tema que está en discusión, el tema de la concepción, perdón, Nico, de la concepción. ¿Cuándo
bueno, se concibe. Cuando es el feto, ¿es una persona, no es una persona? Bueno, pero ahí está no la gran discusión eso también. no es una cuestión dogmática, sino una cuestión científica. Y de la bioética. Exacto. Y por lo que hemos escuchado de los legisladores, se han guiado más por la dogmática que por la bioética. Pero a nivel constitucional viene y te dice no, porque la Convención de Derechos del Niño del Pacto de San José de Costa Rica, que a nivel constitucional dice que el niño es niño, que está por nacer, y eso es desde el momento de la concepción. Y eso es cierto y no es cierto dependiendo de cada uno de los pactos. La Argentina, simplemente a través del Congreso, no a través de otro órgano especial, a través del Congreso ha hecho uso de reserva y de modificación a cada uno de los pactos que ha suscrito. Entre ellos, el de la Convención de los Derechos del Niño y el de San José de Costa Rica. En el caso de San José de Costa Rica, ha hecho uso de reserva en determinadas leyes. Y en el caso de la Convención de los Derechos del Niño, no habla del momento de la concepción, lo deja en blanco. Claro. Argentina, el Congreso argentino hizo uso de reserva, dijo, para nosotros es desde la concepción. Entonces, si el Congreso lo pudo agregar, el Congreso lo puede sacar. No hay que modificar la Constitución para eso. Tal cual. ¿Sí? Tal vez lo hicieron para eso. Para que en todo caso era sea potestad del Congreso. Año 94-95, la iglesia estaba a mano de Monseñor Cuarrachino. Era otra época totalmente distinta. A los homosexuales se les quería mandar a una isla, hoy se pueden casar. O sea, cuando uno empieza a mirar para atrás, dice, hemos dado pasos muy grandes en muy poco tiempo. Claro, pero en esto no hemos avanzado nada, porque la cantidad, como decía Javier, bueno, todos los decimos, no lo sabemos, las estadísticas que hay de mujeres muertas en centros clandestinos donde hacen abortos. Sí, igual el tema es un poco más grave que o sea, vos tenés por un lado las mujeres muertas y por otro lado incluso el que no quiere que se aborte. ¿Cómo haces para enfrentar y combatir al aborto si no sabés por qué se aborta, quién aborta, cuándo aborta y dónde aborta? Vos querés combatir el aborto, ¿sí? Es una política de Estado. Entonces, a ver, venga, señorita, ¿usted quiere abortar? Sí, ¿por qué? Porque interfiere con mis estudios. Bueno, le damos una guardería gratuita de los próximos años hasta que termine la carrera. Sigue creyendo que quiere abortar, ahí ya es su decisión. Claro. Pero te empezamos a dar otras opciones. Ahora, si no te doy ninguna opción, porque cierro los ojos y no existe el problema va a seguir existiendo. Exactamente, a eso me refiero. El problema sigue existiendo. Y entonces seguimos incrementando, de alguna manera, estas muertes, la falta de educación, que también tiene que ver con eso. Ahí es donde yo quería apuntar en base a lo que vos decías recién. Yo no creo que en este caso se haya avanzado poco, creo que se retrocedió. Ahí está. ¿Sí? Bueno, porque hace 20 años, cuando el HIV era una enfermedad absolutamente mortal, 25 años, cuando yo estaba en la secundaria, hasta los padres más conservadores tuvieron que empezar a hablar de educación sexual con sus hijos porque tenían miedo de que se murieran. ¿Sí? Claro. Hoy hay provincias en las que la interrupción del embarazo, que es legal en casos de violación, lo es legal desde el año 1926, empezaron a ponerle trabas. Entonces estamos retrocediendo en un montón de aspectos. Está en el Código Penal, de hecho. Desde 1926. Por eso el aborto está. 100 años. Para aquellos dicen, no está, sí está. Lo que pasa es que... Bueno, ¿sabés cuál es el mayor retroceso? Pero digamos, es necesario que se amplíe a otros aspectos inclusive también. El mayor retroceso es que antes vos preguntabas, ¿estás de acuerdo con el aborto? Y la mayoría de los estudiantes de Derecho respondíamos automáticamente, y bueno, sí, en caso de violación hasta la semana 14. Exacto. Pero, ¿por qué no estás a favor del aborto legal? Y porque es vida desde la concepción. Entonces, y el nene... Claro, ¿qué culpa tiene de que la madre haya sido violada y que el padre sea un violador? Claro. Entonces ahí es cuando haces el clic y uno dice, bueno, entonces, claro, hay una cuestión de bioética que permitió en ese entonces que se concediera hasta la semana 14. Bueno, ahora, fíjate cómo se ha retrocedido, que te piden que ni siquiera en caso de violación se pueda abortar. Claro. ¿Y el caso de objeción de conciencia? Para obviamente los médicos o los institutos que no quieren hacerlo y deriven. Eso va a ser, para mí va a ser muy difícil de poder aplicarlo a la objeción de conciencia porque vos podés objetar desde tu conciencia no querer participar de un aborto. Ahora, si vos no querés participar de un aborto y te ven obligado a derivárselo a otra persona, estás participando igual. O sea, me pongo en el lugar del que objeta la conciencia. O sea, saquemos el caso del aborto, vayamos a otro caso, ¿sí? No sé, a transfusiones de sangre a hijos de testigos de Jehová, y vos sabés que se te está muriendo y decís, bueno, mi deber es salvarlo. No, yo no quiero tener objeción de conciencia, no te lo van a derivar, porque estás participando igual.
Entonces quiero ver cómo se aplica, porque vos no podés sancionar a una persona por sus creencias, ¿sí? Entonces tenés que garantizar, y claro, ahí hablamos otra vez desde la burbuja de lo que son las grandes ciudades. En las grandes ciudades tenés un sistema sanitario que en un pequeño pueblo no tenés. Si vos vas a la ciudad de Rauch, que es cabecera del partido de Rauch, son 20 manzanas. ¿Cuántos hospitales hay ahí? El único hospital lo tenés en Azul, en Tandil, ahí tenés salas de primeros auxilios. Claro. ¿Sí? Entonces, no, yo no practico esto. Obviamente no vas a practicar un aborto ahí. Lo mandás a Azul. En Azul tenés por ahí 3 tocoginecólogos. Los 3 te dicen, no, yo no lo practico. Cuando llegas a Tandil, por ahí ya es demasiado tarde. Entonces hay que ver cómo... Y estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Hay provincias mucho más desérticas, ni que hablar Santa Cruz, ni que hablar de Chubut, con zonas con mucho espacio y pocos médicos como para ver qué pasa con la objeción de conciencia. Yo creo que también, y eso es fundamental lo que vos decís, que el Estado con esto, si se vota en favor mañana, si se transforma en ley, no se desentienda del problema, el problema previo y el posterior. Obviamente, porque si se vota a favor, el Estado va a saber cuál es el problema real, y ahí tenés la ley de los 1000 días, que es una ley también para compensar en cierto modo y tratar de reducir... el seguimiento y el acompañamiento de esos... Vos primero sabés cuántos abortos reales se practican. Sí. ¿Sí? Y a partir de ahí podés ver cuáles son los que podés evitar por vergüenza familiar, que está lleno, por problemas económicos, que está lleno, por problemas de se te arruinó tu proyecto de vida, que son los más, aunque conyugales, inclusive también, conyugales en el sentido de parejas que no quieren tener más hijos. Violencia de género, violencia intrafamiliar. Pero bueno, estás en un contexto en el cual hasta la educación sexual integral es cuestionada, cuando la educación sexual integral ha logrado destapar cientos de casos de niños abusados intrafamiliarmente. Claro. Y no solamente eso, la necesidad que hay de explicarle una y otra vez, y en el colegio, ya sea religioso o no religioso, educación sexual. ¿Y en dónde? ¿En dónde? No se separe a las mujeres por un lado y a los hombres por otro. Que en la misma charla los hombres sepan lo que padecen las mujeres mes a mes, lo que puede ocurrirles, por ejemplo, con un aborto, y también del otro lado los varones, cómo cuidarse o cómo cuidarse entre sí también. Porque en muchos colegios viene la charla para las chicas, los varones van a otra charla. Esto nos pasaba a nosotros inclusive aparte, también. A ver, a nosotros, yo cuento una historia propia, de varones, así que no había... Yo me crié en la primaria en la década del 70, ¿no? Época de los milicos. Y no me olvido de una charla que dieron a nuestras compañeras y a nosotros nos sacaron del aula. Y no nos contaron exactamente cosas de mujeres, para el tema de las mujeres y nada más. Entonces, nosotros le preguntábamos a nuestras compañeras de qué se trataba y tenían vergüenza de contarnos. Claro. ¿Se entiende? Entonces después nosotros íbamos preguntando inclusive a nuestras madres y demás y nos contaban más o menos. Sí, más hasta con algún reparo seguramente también. Hoy que todo está abierto a internet, lo lógico sería que se junten varones, nenas y nenes, varones y mujeres, en una misma charla para que se entienda de qué se está hablando. Porque si no lo hacemos, entonces el aborto es simplemente, solucionar una cuestión que es muy grave, por supuesto, es muy grave. Pero no vamos, como decía Nico, al fondo de la cuestión. Claro. Para tratar de evitar un embarazo, por ejemplo, entre otras cosas. Bueno, pasa que nosotros encima estamos hablando de los que están escolarizados, ¿no? Cuando yo era chico, no fue hace 3 siglos, vos entrabas a un banco y antes de las promociones del banco, el primer afiche que te aparecía era cómo cuidarte del HIV y prevenir embarazos. Sí. Hoy todas esas cosas han ido desapareciendo y se confía mucho en la escolarización de los chicos. Este año otra vez se lo pueden entrar a duda porque no hubo escolarización presencial, pero bueno, suponete que olvidémonos de la pandemia, hay escolarización. Y los que no van a la escuela no tienen acceso a ese tipo de información, ¿sí? Y vos no podés negar que hay chicos que no van a la escuela, no podés negarlo tampoco. Sí, totalmente. O sea, no podés dar por sentado que las boletas, cualquiera puede votar porque cualquiera sabe leer y escribir porque la educación es obligatoria. Estás negando los problemas. ¿Sí? Vos, esto ya es en lo particular, recién les di toda la información, ahora en lo particular, yo creo que aún estando en contra del aborto, si vos no lo despenalizás y lo legalizás, estás combatiendo algo que no sabés dónde está, ni cómo está, ni por qué se provoca. Exacto. ¿Sí? Vos querés reducir la tasa de abortos, tenés que saber quién aborta y por qué. Exacto. Y no penalizarlo. ¿Y quiénes lo practican? Exactamente. ¿Quiénes los hacen? Bueno, eso también. Eso va a ayudar. Que si lo despenalizás,
se va a eliminar todo se va a eliminar toda la... por supuesto. Obviamente, se va a eliminar un montón de Es cosas. como la inseguridad. Si vos no pero tenés una radiografía de la inseguridad, no podés atacarla. En este caso no podés tratarla o tocar el tema. Bueno, y el último de las analogías mal hechas es que cuando vos planteás esto de que si vos no despenalizás y legalizás, no sabés dónde están los abortos, bien te dicen, bueno, despenalicemos el consumo de drogas duras, así combatimos la drogadicción. Para consumir drogas tenés que ir a buscarlas, o sea, pedirle el celibato al común de la gente, me parece que es algo medieval, o sea, vos querés evitar un embarazo, la única forma segura es no tener sexo. Porque incluso los métodos anticonceptivos pueden fallar, un preservativo se puede romper, pueden pasar 10 millones de cosas. Entonces, y volvemos a lo mismo que se planteaba cuando estaba el matrimonio igualitario. Se hacían los sondeos, se te decían, no, solamente el 7% de la población argentina es homosexual. Y uno te tenía que decir, no, el 7% de la población argentina confesó que es homosexual. Pero supongamos que es el 7%, que no tienen derecho. O sea, uno tiene que legislar también por las minorías. Ahora, volviendo a esos argumentos, el hecho de que se saque la ley de matrimonio igualitario no te obliga a casarte con otra persona de tu mismo sexo. El hecho de que se legalice el aborto no te obliga a abortar. Tal cual. Es una posibilidad más. Nico, como siempre, un gustazo, la verdad y lo mismo digo. Que hayas venido, te hayas quedado un ratito más para charlar con nosotros, porque es un tema, obviamente, importantísimo y además como... Y no es bandera de ningún partido político. Están todos los partidos políticos divididos horizontalmente por la misma dicotomía. Y acá creo que mañana, sea cual sea el resultado, acá no hay triunfos, no hay victorias de alguien. Esto es con conciencia lo que se vaya a hacer a través de los senadores. Te puede gustar o no, pero acá hay una necesidad también. Y hay una necesidad tal vez religiosa, inclusive también, de por sí. Veremos, si mañana no pasa, se volverá a insistir, como se ha dicho. Y si mañana pasa y se transforma en ley, bueno, ojalá el Estado, de una vez por todas, en este por lo menos tema, se meta en el antes y en el después también. Un cachito más. No hubo generación más religiosa a nivel legislativo que la generación del 80. Y fue la generación legislativa que más fue en contra de la Iglesia. Por el divorcio. La educación laica, el registro civil, quitarle los bautismos y los certificados de función de muerte, secularizar los cementerios y todo eso. Claro. Y eran profundamente religiosos. Separación de Iglesia y Estado. Tus dogmas religiosos no pueden condicionarte a la hora de legislar. Exacto, totalmente. Nico, gracias como siempre. Un placer. Bueno, un placer. Nos vamos a la pausa. Dale, ¿y mañana estás también? ¿Venís con nosotros? No, ok. No, mañana va a estar muy atento, obviamente.